Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites estar nuevamente aquí, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos enseñes, Señor. Te pido por Mario que tú le des la sabiduría que necesita y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, Señor, y comprender lo que tú tienes para nosotros. Y pedimos, Señor, que sea de bendición a nuestros hermanos de la sierra, Señor, quienes lo vayan a escuchar y para los jóvenes también. Te agradecemos todo esto, Señor, y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vico. ¿Ahí se ve la pantalla ya? Sí, ya se ve. Excelente. Pues bueno, vamos a darle porque este tema está muy amplio y nos va a llevar varias semanas a abarcar todo lo que tiene Dios que mencionar sobre los dones espirituales. Y esto, dijimos, nos va a tomar más semanas y más tiempo porque es un tema súper, súper importante. Hay mucha confusión actualmente, así como lo había en la iglesia de Corinto, y por eso Pablo quería que los de la iglesia entendieran esto, y nosotros tenemos la Biblia para poder entender estas cuestiones que son de tanta importancia para la iglesia. La vez pasada empezamos a hablar de varias cosas que estaban pasando en Corinto, las cuales ya hemos visto a lo largo de estos meses estudiando la primera carta de Pablo hacia esa iglesia. Pero pues ya nos tenemos que meter en detalle para poder entender qué es lo que Dios quiere que sepamos de estas cosas. Mencionamos algunas cosas que creo que vale la pena recordar. Los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, como su nombre lo dice, son dones o regalos, eso significa la palabra don, son dones o regalos que nos da el Espíritu Santo y dijimos, tienen una meta, en realidad tienen una meta final y en el camino abarcan una cuestión. Los dones espirituales son dados a cada miembro de la iglesia para que edifiquen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y al edificar y al ministrar al cuerpo de Cristo, Dios recibe gloria. La iglesia es ministrada, pero el final, el último objetivo es que Dios sea glorificado a través de estos dones. Por lo tanto, pues tenemos que entenderlos bien para poder operarlos de una manera correcta. El Espíritu Santo es quien nos los da, nos los regala a todos los cristianos y eso es independiente del grado de madurez. No importa si eres un nuevo cristiano o si eres un cristiano maduro, el don espiritual es algo que ya recibes del Espíritu Santo y que cada creyente tiene. Algunos reciben un solo don, algunos reciben más dones y algo que también debemos recordar de estos dones es que pues los podemos hacer crecer, no en número, porque no depende de si somos más llenos del Espíritu Santo vamos a tener más dones, sino podemos hacer crecer estos dones. Vamos a ver que existen algunos dones, como por ejemplo el de la enseñanza. Y si Dios le concede a alguien don de la enseñanza, pues lo puede ejercitar para que este don sea mejor a través del estudio. Se llena de las escrituras, aprende de la palabra de Dios, aprende de muchas cosas que necesita hacer para poder ministrar enseñando a la iglesia de Dios. ¿Ok? Pero hay dones que no puede hacer crecer, solamente los tiene que ejercitar. Y mientras los ejercite, la iglesia es ministrada y el cuerpo de Dios es edificado, pero todo esto es con la finalidad de que Dios sea glorificado. Los dones espirituales tienen una cuestión en mente. El Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros reflejemos a Cristo en el mundo y Cristo pues sabemos que enseñaba, Cristo servía, Cristo ofrecía gracia y Cristo ofrecía misericordia y Cristo pues exhortaba y todos los dones que aparecen en la Biblia, en Primera de Corintios 2, en Romanos, en otros libros, todos estos dones son para que la iglesia ministre, pero ¿cómo debe ministrar? Reflejando el carácter de Cristo, de tal forma que cuando la gente escucha a la iglesia enseñar, que escuche las enseñanzas de Jesús, que cuando la gente vea que la iglesia da gracia, da misericordia y sirve, es como si Jesús mismo lo estuviera haciendo a través de su cuerpo. Por lo tanto, estos dones son dados al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. Y cuando un hermano sirve a otro hermano, y cuando un hermano enseña a otro, y cuando un hermano tiene misericordia de otro, y cuando un hermano exhorta a otro, y cuando un hermano ejercita otro don, el cuerpo de la iglesia crece, pero siempre es con esa meta. Dijimos que hoy en día se han interpretado de una manera incorrecta los dones espirituales y esto, entre otras cosas, ha llevado a la división de la iglesia. Mencionábamos esta canción de Marcos Vidal, que es una canción muy brutal. Esta sí es una canción, ¿no? Un rolonón, como dirían por ahí, porque habla de cómo antes los cristianos morían abrazados en la arena del circo romano. O sea, entre los cristianos había unidad. Jesús cuando oró en Juan 17 pedía que los cristianos estuvieran juntos y que fueran uno, no que hubiera divisiones. Y aun cuando venían los leones, los cristianos seguían juntos.
Pero hoy la iglesia nada más se separa y se separa y se separa. Y como les decía, cuando la gente se acerca conmigo y me preguntan, oye, ¿qué tipo de cristiano eres? Por tantas denominaciones que hay, la gente nada más se repite, ¿quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo sé que tú tienes la verdad? Tú como cristiano evangélico tienes la verdad y no el bíblico o no el bautista o todos la tienen. Nada más esto confunde al mundo. Esta misma canción nos dice, unos todavía creen en profecías y otros no, unos predican la fe, otros predican el amor, uno habla en lenguas y otros presumen de virtud. Entonces, mientras la iglesia se está preocupando en dividirse, en que yo sí creo en las lenguas, yo sí creo en la profecía, yo sí creo en los dones de sanidad, yo sí creo en la llenura del Espíritu Santo, yo sí creo, otros dicen, no, eso ya pasó. Y entonces lo que pasa es que la iglesia nada más está dividiendo, 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 y la iglesia pierde de vista lo que debería estar viendo, que el mundo muere, 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 ¿y cómo? Sin ver la luz. Eso es lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, esa es la importancia de entender un poquito mejor los dones espirituales, porque así no vamos a perder tiempo dividiéndonos. En vez de eso, lo que vamos a hacer es unirnos como iglesia, que la oración de Jesús sea respondida, que nosotros seamos uno y que el mundo pueda ver la luz. Eso es lo que queremos. Al hacer eso va a ser glorificado Dios. Pero estos dones, al ser tan importantes, pues han sido objeto de falsificación. Noten ustedes, por ejemplo, algunas cosas que se pueden falsificar. Nadie falsifica boletos del metro, nadie falsifica pues tierra, nadie falsifica piedras, porque pues, no sirve. Hay que falsificar algo que valga la pena, algo que tenga valor. Por ejemplo, los billetes. Ustedes saben que los billetes originales tienen ciertas características, marcas de agua, que tengan la cuestión de la impresión perfecta, y un billete que no es verdadero, pues va a tener algunas deficiencias en eso. Pero a la gente le gusta falsificar lo que tiene valor porque pues necesitan de alguna forma conseguir lo que hubieran conseguido con esto. Igual pasa con los lentes. Hay lentes que son muy caros, pero que te cubren del sol, que te protegen de los rayos UV y que el polarizado es muy bueno. Sin embargo, pues vas a encontrar los mismos lentes o unos parecidos por 100 pesos, 200 pesos en el mercado y la gente te va a decir, es que son originales. Bueno, no son originales, parecen originales, tienen algunas cosas que parecen originales, pero no son así. ¿Por qué les menciono esto? Porque Satanás, ustedes saben que desde el principio ha querido imitar a Dios. La forma en la que opera Satanás es muy similar a lo que Dios hace, pero obviamente Satanás pues no puede hacer las cosas que Dios hace. Ha tratado Satanás de estropear el plan de Dios, pero no ha podido. Trató de estropear la obra de Cristo, pero no ha podido. Y la iglesia también es objetivo de la mira de Satanás. Satanás tiene a la iglesia en la mira. Y de hecho algunos predicadores dicen, Satanás está más en la iglesia que en otros lados. Hay mucha influencia de Satanás dentro de la iglesia. Y entonces si Satanás puede meter cosas falsas a la iglesia, Satanás se va a poner muy feliz porque esas cosas de valor son falsificadas y distraen o quitan la mente de Dios de donde debería estar. ¿Qué ha hecho todo este engaño de Satanás? ¿Qué ha hecho toda esta división que crea la confusión entre las lenguas y la profecía y los dones espirituales? Pues ha pensado, ha sido, perdón, ha sido resultado de que la gente piense nada más que la iglesia es un lugar de locos, un lugar donde puedes echarte una pachanga o de vez en cuando puedes pues se me ocurrió casarme. ¿Dónde? Pues en la iglesia. Vamos a hacer un bodorrio, vamos a ir con el mariachi, vamos a casarnos. O pues también pueden decir, no, la iglesia es un lugar donde convivimos. Ahí se visten chistosos los hermanos, cada escuelita hacen nomás el ridículo. Y de vez en cuando también me invitan a comer de agrapas, o sea, no tengo que pagar nada. Esos cristianitos son muy buenos. Pero yo involucrarme con la iglesia, no, porque la iglesia nada más parece un circo. Esta imagen que encontré, pues me gustó porque pues la gente hace lo que quiere en la iglesia. Imagínense, hasta toreros aquí ponen el juego ahí como de la feria, de echarte ahí de la tirolesa, no sé, un montón de cosas que la gente piensa sobre la iglesia. ¿Y por qué? Porque en la iglesia hay mucho desorden. ¿Y por qué hay desorden? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender un poquito sobre lo que Dios dice sobre este tema. Ahora, sobre los dones que hemos estado mencionando, la Biblia nos dice en el mismo libro que estamos estudiando y que ya vimos al principio, dice Pablo, todos tienen dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo, todos en la iglesia tienen estos dones espirituales y esto lo van a hacer mientras esperan que Jesús regrese. Entonces, lo que nos enseña este versículo es, uno, todos tienen dones espirituales, todos los cristianos tenemos dones espirituales y que pues la iglesia los va a usar hasta el momento en el que venga Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, vamos a seguir edificando la iglesia, pero ya va a ser un tiempo en el que la era de la iglesia
termine. Ahora, la iglesia, a pesar de todos estos ataques de Satanás, a pesar de toda la confusión que crea Satanás, a pesar del circo en que se ha convertido en la iglesia puede sucumbir, la iglesia va a cerrar, la iglesia va a terminar en el olvido gracias a la pandemia o alguna otra plaga o alguna otra guerra, ¿no? La Biblia dice en Mateo 16, Jesús está hablando con Pedro y Jesús le dice, la iglesia prevalecerá, las puertas del Hades no podrán ganarle a la iglesia. Es decir, la iglesia va a seguir y seguir y seguir porque tiene el respaldo de Dios. De tal forma que en medio de la confusión hay esperanza y lo que vamos a entender de los dones espirituales nos va a ayudar a ver cómo la iglesia va a seguir creciendo. La semana pasada mencionábamos algo sobre el capítulo 12. Esto es lo único que nos dio tiempo a estudiar, capítulo 12, versículo 1 de Primera de Corintios. Y lo que mencionamos fue algo muy, muy superficial por cuestión de tiempo, porque me eché un montón de tiempo con una introducción, pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre lo que hablan los primeros 3 versículos de este libro, de este capítulo, perdón. Primero de Corintios 12:1, la Nueva Traducción Viviente lo pone así. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Pablo quería que ellos tuvieran un buen entendimiento de esto, pero esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Puse a estudiar un poquito más en la semana y encontré esta parte que es el griego que se pone aquí. ¿Y cómo es traducido este versículo? La Reina Valera lo pone de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En ambas traducciones se habla de los dones o, aquí nos dice, las capacidades espirituales. Pero noten ustedes lo que dice el interlineal, lo que dice el griego. Dice, acerca de, pero, de las espirituales, y le ponen entre paréntesis cosas, hermanos, no estoy queriendo ustedes no conociendo. ¿Qué significa lo que estaba diciendo Pablo aquí? Noten ustedes qué palabras utilizó. Aquí la palabra que está utilizando Pablo es neumáticon. Neumáticon es algo que pues habla de neuma. Ustedes han escuchado neumáticos o neumología o neumólogo o varias cuestiones relacionadas con esto. Habla de cosas espirituales. Cuando tiene esta terminación, habla de cosas relacionadas con algo espiritual, pero no está diciendo nunca en este griego de los dones espirituales. ¿Por qué entonces le habrán traducido o le habrán puesto dones o capacidades los traductores a este versículo si no aparece en el griego? Bueno, por el contexto. En los siguientes versículos que vienen, Pablo va a hablar de los dones espirituales como tales. Por lo tanto, la traducción no se va solamente sobre este versículo, sino se va sobre las capacidades o los dones espirituales de los que Pablo va a hablar más adelante. Uno podría decir, oye Mario, ¿estás seguro de esto? Bueno, sí, yo no soy experto en el área, pero pues he estudiado de algunos que sí son expertos en el área y es lo que mencionan. ¿Cuál sería la otra traducción posible? Una sería las capacidades o los dones espirituales. La otra traducción hablaría, por ejemplo, de personas espirituales. Las personas espirituales, Pablo dice, yo quiero que ustedes estén conscientes de cómo se comportan las personas espirituales por toda la confusión que ha creado la patota de Satanás en la iglesia. Entonces también podría ser que Pablo esté hablando de personas espirituales, cómo se podría comportar o cómo se debería comportar una persona espiritual. Pero por el contexto, repito, es más claro que Pablo está hablando acerca de los dones o las capacidades espirituales que Dios nos da. Y como les comentaba, Pablo les dice, yo no quiero que ustedes no conozcan. Aquí la palabra que se utiliza, agnosein o agnoein, es un privativo. Esta A significa, no quiero que se queden sin conocimiento. Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes estén conociendo de los dones espirituales o de las cosas espirituales. Es lo que menciona. ¿Por qué? Porque en Corinto había confusión. Por todo lo que hemos visto ya en los capítulos precedentes, la iglesia de Corinto tenía un montón de problemas de las cuales ya hemos hablado en detalle en las otras clases. Pero hoy en día también hay confusión. Noten ustedes lo que pasa incluso en la televisión. Se graba una iglesia que tiene una experiencia espiritual, están adorando, los hermanos están muy felices, están muy contentos, incluso algunos derraman lágrimas por sentirse espirituales, pura emoción. Y en ese momento alguien profiere algunas palabras, unas palabras que ni entienden ni entendemos, ni ellos mismos entienden, nadie entiende. Aquí encontré unos caracteres ahí raros
PowerPoint, se los puse así, porque muchas personas hablan así, ruidos, como lo veíamos en el video la semana pasada, y nadie les entiende. Y llega alguien ignorante, alguien que no cree la Biblia y ciegamente dice, wow, eso es obra del Espíritu Santo. Bueno, lo mismo que estaba pasando en Corinto pasa hoy en día. Cuando alguien habla algo o tiene una experiencia en medio de la emoción, en medio del frenesí, en medio de todo el llanto que pueden tener, piensan, wow, está de verdad controlada esta persona por el Espíritu Santo y de manera ciega lo creen. Lo que estaba, lo que estamos mencionando ahorita es lo que estaba pasando en Corinto. Tenían experiencias así como drásticas, éxtasis, entusiasmo, cuestiones así, y los demás decían, wow, esta sí es obra del Espíritu Santo porque es algo que normalmente no se permitiría hacer. Incluso en la iglesia de Corinto pensaban que mientras más perdido estuvieras, que mientras más loca fuera tu experiencia, más controlado estabas por el espíritu. Ahora nosotros podríamos decir, mientras tengas una experiencia así, pues se me hace que estás más marihuano o que te echaste muchos frijoles en la noche y todas las cosas que estás diciendo son pura sarta de babosadas. Algunas personas incluso se levantan, hacen bailes y llenan de humo la congregación y piensan que al tener un éxtasis están teniendo una experiencia espiritual, pero a mí se me hace nada más que es pura marihuanada, así como el gatito. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos saber, ok, de verdad están siendo controlados por el Espíritu las personas que están haciendo esto? ¿O es una manifestación por el Espíritu? Lo que estamos viendo en la iglesia, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, Pablo por eso escribe este capítulo, porque les dice, yo quiero que ustedes conozcan, no quiero que se mantengan ignorantes, si es una marihuanada o si es una cuestión de idolatría, no quiero que ustedes sean ignorantes. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, porque ustedes se recordarán que en el capítulo 2 de Hechos, el pueblo de Jesús, los 120 que se reunieron, se fueron llenos del Espíritu Santo, se les presentaron unas como lenguas de fuego encima de ellos y hablaron en otros idiomas. Pero bueno, los paganos creían algo similar, creían que mientras más rollo echaras, más cosas profiriera tu boca y no las pudieras entender y más loca fuera tu experiencia, entonces eso significaba mayor comunión con la deidad. Eso es lo que pensaban los paganos. Pero recuerden ustedes que esto es totalmente diferente a lo que hacían los paganos. Esto que experimentaron los apóstoles y los 120 que estaban ahí fue dado por el Espíritu Santo. Sin embargo, para los paganos era porque ellos tenían pues cosas que se metían, cosas que fumaban, tenían experiencias ahí según ellos con sus dioses, pero en realidad eran demonios. Las profetisas o sacerdotisas que tenían ahí en el servicio a los demonios o a los ídolos que ellos tenían, pues les hacía tener experiencias raras y esto creaba confusión en los corintios. Decían, oye, pero es que a mí me enseñaron en mi infancia que quien habla o quien se mete con una sacerdotisa va a tener comunión con la deidad. Pero Pablo les está diciendo, no, tengan mucho cuidado, no quiero que ignoren esto. Muchos de los cultos que tenían en ese momento incluso pues involucraban alcohol, tal vez alguna droga, y Pablo quería que entendiéramos bien esto. Para esto necesitamos ir a un capítulo bien interesante, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 habla de algo que nosotros debemos entender para poder primero que nada hacer la diferencia entre la obra de Satanás y la obra del Espíritu Santo. Porque noten ustedes, el hecho de que pase esto en la iglesia no quiere decir que sea obra del Espíritu Santo. Como les mencionaba, Satanás se ha metido mucho en la iglesia y puede incluso alguna experiencia falsificarla. Puede hacer que un tonto cristiano crea que es obra del Espíritu Santo cuando no lo es. Entonces necesitamos saber bien esto. ¿Alguien de ustedes quiere leer Efesios 5, 17 y 18 y 19 que están aquí en la pantalla? No actúen Dice, sin no pensar. actúen sin pensar, más bien procuren contener lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Gracias, Carlita. Gracias, Adriana. Entonces, noten ustedes lo que Pablo les está diciendo. En Efesios 5, Pablo habla del sometimiento, pero un tema principal sobre eso es la llenura del Espíritu Santo. Pablo les está diciendo, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Es decir, ustedes como cristianos necesitan conocer la mente de Dios. Esto manténganlo en mente, háganlo como un huequito ahí en su mente para lo que vamos a decir en los siguientes versículos. Ahora,
Pablo les está diciendo, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En otras versiones dice, porque eso causa disolución. Quizá algunas personas en la iglesia habían pensado que para tener una experiencia con Dios o con el Espíritu Santo necesitaban del vino, y Pablo les está diciendo, eso no lo hagan, solamente les va a arruinar la vida. ¿Qué sí tienen que hacer? Pablo les dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, se va a demostrar cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Una persona llena del Espíritu Santo hace esto, pero podría surgir la pregunta, ok, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Todos los días le tengo que pedir, Señor, lléname de tu Espíritu nada más. Así voy a tener una experiencia, un éxtasis, una visión, voy a empezar a balbucear, voy a hablar en lenguas, voy a quedar intoxicado, voy a quedar emborrachado, me va a dar una convulsión. ¿Cómo voy a llenarme del Espíritu Santo? El hermano Jonathan Smith nos hablaba de esto y nos decía, miren, hay un pasaje similar en Colosenses 3, la estructura igualita de Efesios 5 es la misma de Colosenses 3, así exactamente, pero noten lo que dice aquí Colosenses 3, dice que el mensaje de Cristo, algunos dicen la palabra de Cristo, o sea, la Biblia, el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. La Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre ustedes. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Noten ustedes la estructura similar. Yo les comentaba que necesitan ustedes entender qué es lo que Dios quiere que hagan, pero ¿cómo lo vamos a entender? Pues estando llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Según lo que nos dice Colosenses 3, es cuando la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo mora en abundancia de nosotros. De tal forma que nosotros, siendo un vaso, no vamos a estar así, ya me llenaron de agua y ya, estoy hasta el tope. No, la estructura que nos decía el hermano Jonathan Smith es la siguiente, es sigan siendo llenos, sigan llenándose del Espíritu Santo. Uno podría decir, ay, pero yo ya me sé la Biblia de memoria, ya verás. Bueno, síguete llenando de la Biblia, síguete llenando de eso. Y el resultado va a ser, uno, que conozcas lo que Dios quiere que hagas. Dos, que cantes en tu corazón con salmos, himnos y cánticos espirituales, que hagas música al Señor en tu corazón. Aquí que cantes himnos y canciones espirituales. Dios te va a dar sabiduría y que tu corazón sea agradecido. Eso es la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, la experiencia de llenura del Espíritu Santo no es algo que una vez te pasa y ya, que ya no lo vuelvas a repetir o que no puedas mantenerte lleno del Espíritu Santo. Lo que nos dice la Escritura es que tú te puedes seguir llena y llena y llena y llena del Espíritu Santo sin problema. Otro ejemplo que leí en alguna parte, que no me acuerdo dónde fue, pero lo leí en una Biblia de comentarios, quizá fue en la del Diario Vivir o en la de MacArthur, no me acuerdo, decía, cuando un barco está llenándose de aire, su vela, ¿De aire? sí, de aire, un barco se llena de aire, entonces ese aire va a empujar al barco hacia un lado. Bueno, la misma idea es esta. Tú como la vela de un barco, llénate de ese aire, pero si ese aire te deja de llenar, pues te vas a quedar parado como el barco y ya no vas a seguir avanzando. Si sigue fluyendo el aire, sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo, el barco va a seguir avanzando. Ese es lo que debe hacer el cristiano. Entonces, el cristiano, a diferencia del pagano, en vez de llenarse de vino, en vez de intoxicarse con vino o alguna otra sustancia medio alucinógena, ¿con qué se tiene que llenar? Más bien, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena con el Espíritu Santo? Colosenses 3 nos dice, llénate con el mensaje de Cristo. De tal forma que si tú, cristiano, quieres saber cuando es obra de Satanás todo este alboroto en la iglesia, o si es obra del Espíritu Santo lo que pasa en la iglesia, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo se te van a quitar las vendas? Pues llénate del Espíritu. ¿Y cómo te vas a llenar del Espíritu? Llenándote de la palabra. Por lo tanto, la respuesta para poder entender cuál era la cosa que no entendían bien los corintios era, pues, llenarse de las escrituras para que pudieran saber cómo estaba obrando el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿No sabes cómo están actuando los hermanos, si están actuando conforme al Espíritu Santo o no? Pues llénate de la palabra de Dios para que puedas entender qué es lo que Dios quiere que hagan. Esa es la respuesta que Dios da en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses. El versículo 2 dice algo interesante. Alguien que quiera leer lo que nos dice el versículo 2 de Primera de Corintios. Ahorita estamos en Primera de Corintios 12, ya regresamos ahí. Primera de Corintios 12, versículo 2. Alguien que lo tenga en pantalla y lo quiera leer. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos,
fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Excelente, muchas gracias, Marisol. Noten este versículo que está también tremendo. Pablo les decía, hermanos, amados, yo no quiero que ignoren de las cosas espirituales. Así les está diciendo hasta ahorita a los corintios. Eso es lo que habían entendido hasta leer el versículo 1. De las cosas espirituales yo no quiero que ignoren. Bueno, pero ¿qué sí sabían estos corintios? ¿Saben esto? Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, ¿qué significa paganos? Aquí este interlineal nos dice paganos. Cuando eran parte de las naciones, cuando ustedes no eran parte del pueblo de Dios, le dice Pablo, ocurría algo con ustedes. Fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Noten ustedes qué estructura tiene aquí el griego. Dicen, han sabido que cuando naciones estaban siendo hacia los ídolos, es decir, estaban siendo hacia, es uno, dice, los ídolos eran mudos, dice, afona, o sea, no hablaban, no escuchaban, estos ídolos no funcionaban para nada, un montón de piedra o de madera o lo que sea. Bueno, pero ustedes que estaban siendo parte de las naciones cuando eran paganos, dice, eran como probable, estaban siendo conducidos, así dice, nuevamente conducidos o llevados, siendo conducidos desde. Noten, lo que Pablo les está refiriendo acá es que los cristianos de Corinto estaban siendo llevados, estaban siendo conducidos, pero no nada más así como la ovejita que aparece aquí, ay, qué felicidad, me van a trasquilar. No, la idea que Pablo les está diciendo aquí a los corintios es esta. Ustedes saben que antes tenían una relación, por así decirlo, con los ídolos. Estos ídolos, ¿qué característica tenían? Eran mudos. No podían hablar, no podían escuchar, como los dice aquí, afona. No podían hacer ningún ruido ni escuchar ningún ruido. Y ustedes estaban siendo llevados o conducidos a estos ídolos, pero no lo estaban haciendo de esta manera como la ovejita, sino estaban como esta oveja, como si se la fueran a llevar al matadero. Los paganos no tenían fuerza, no tenían el poder para decir, no me voy a ir hacia el ídolo. Alguien los estaba llevando, estaban siendo arrastrados, dice la Biblia, estaban siendo llevados y arrastrados. Esa es la traducción que da la Nueva Traducción Viviente para hacer énfasis sobre lo que les estaba pasando. Ellos no tenían voluntad, no se les preguntaba, oye, ¿quieres ir al matadero? ¿Quieres ir al ídolo? ¿Quieres ir acá? No, alguien los estaba forzando a los ídolos. No tenían voluntad propia. Noten esto, lo importante que es. Los corintos venían de un trasfondo lleno de idolatría y de paganismo y de debilidad, porque ellos no podían acercarse a Dios, no decían, no sabes qué, yo no me voy a ir con el ídolo, me voy a ir con Dios. Jesús dijo algo similar en el capítulo 6 de Juan. Jesús está hablando del pan de vida cuando alimentan a una multitud, ya mencionamos este pasaje cuando hablamos en 1 Corintios 11, pero Jesús les dice, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La gente de manera natural se va a oponer, va a estar en contra de Jesús. No es alguien que vaya a seguir a Jesús. De manera natural ellos van a ser llevados o vamos a ser llevados a los ídolos mudos. Eso es nuestra naturaleza. Pero cuando Jesús hizo un milagro, ellos lo manifestaron, empezaron a murmurar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y ellos empezaron a hablar en contra de él. Versículo 42 dice, ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Ellos no le creían a Jesús, de manera automática ninguna persona va a creer en Jesús. ¿Cómo es que llegamos a creer en Jesús? El versículo siguiente nos lo dice. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dijo, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Es una obra maravillosa lo que Dios hace. Dios nos dice, oye, tú estás siendo llevado, estás siendo arrastrado a los ídolos mudos. Tu naturaleza es irte lejos de mí. ¿Sabes qué? Yo como tu Salvador te atraigo. Mi Padre los atrae. A Jesús les dijo Jesús. A Jesús les dijo, mi Padre que los atrae, Él me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, si nosotros nos acercamos a Jesús, es porque Dios nos atrajo a Él. Toda nuestra salvación es obra de Él. Jesús vino del cielo, como dice acá, bajó del cielo, fuimos atraídos por el Padre a Jesús y en el día postrero vamos a ser resucitados. Eso todo depende de Dios, nuestra salvación depende de Dios. Pero los cristianos de Corinto no entendían bien eso, traían un trasfondo así medio raro, medio mezclado. Ellos venían de adorar ídolos y les costaba mucho trabajo destruirlos. ¿Por qué? Porque Satanás ha encontrado la manera de
meternos la idea de que pues podemos mezclar religiones, podemos tomar tantito de allá, tantito de acá, y como lo vemos en Apocalipsis 17, hay una mezcla de religiones que al final Dios llama Babilonia. Babilonia, la ramera, que está sentada sobre una bestia roja de 7 cabezas, que tiene la sangre de los santos, y Dios pone esto como ejemplo del sistema religioso que se opone a él. Este sistema religioso pues lo podemos remontar desde Babel, desde Nimrod, desde su esposa y toda la civilización de los egipcios, de los babilonios, todos tenían ídolos, pero los corintios tenían ídolos, algunos pudieron dejarlos y decir, este ídolo mudo no me va a seguir gobernando porque Dios lo atrajo a él, pero algunos tenían como, ay, no, voy a mezclar un poquito de lo que me traía mi religión pasada con lo nuevo. Y por lo tanto, traían este éxtasis a la iglesia y pensaban que mientras más locos se pusieran, más espirituales serían. Y cuando estaban así todos locos, empezaban a proferir palabras, y entre esas palabras lo más probable es que maldijeran a Jesús y dijeran, maldito Jesús. Pablo entonces les tiene que responder y les dice, por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Pablo les está diciendo, si hay alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo en la congregación, una cosa que no puede hacer es maldecir a Jesús. Si ustedes escuchan que alguien maldice a Jesús, ya se dan cuenta que esta persona no es del Espíritu. Oye, Pablo, pero es que él habló en lenguas, es que él dijo una profecía. No, lo importante es qué está diciendo concerniente a Jesús. Y ahorita vamos a hablar de esta palabra que es bien importante. Y también Pablo les dice, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. De tal forma que Pablo les está diciendo aquí, ustedes quieren saber cuál es la respuesta correcta, si es del Espíritu Santo o no, la prueba de fuego va a ser qué es lo que dice esa persona con respecto a quién, a Jesús. Pero ustedes podrían decir, oye Mario, si yo le doy a alguien 100 pesos para que diga Jesús es el Señor, ay, pues fácilmente le puede dar el dinero y pues va a decir Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, toma tus 100 pesitos y ya. O le puedes decir a un perico, Jesús es el Señor y el perico lo va a repetir. Pero eso es la fe salvífica, o sea, alguien nada más que dice Jesús es el Señor, ¿ya se salva o no? Noten lo que dice nuevamente aquí el interlineal. Dice, por lo cual estoy haciendo conocer a ustedes que nadie que en espíritu de Dios hablando está diciendo maldición Jesús, y nadie está siendo capaz de decir Señor Jesús, sino en Espíritu Santo. La misma idea la tradujeron acá. Pablo les está diciendo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. ¿Por qué habrán puesto esto? Anatema, pues es muy sencillo, porque la palabra anatema aparece aquí en el griego. Noten ustedes esto, anatema es la palabra más fuerte que utilizaban los griegos para decir a alguien maldito Jesús. Es como si nosotros dijéramos maldito Jesús. De tal forma que si alguien en la iglesia se levantaba y hacía algún ruido y pensaba que tenían el don del Espíritu Santo, pero decían, maldito sea Jesús, que se muera Jesús, Pablo les dice automáticamente eso es algo que ustedes pueden saber, que nadie que esté controlado por el Espíritu puede decir eso. Y entre eso, pues necesita confesar algo. ¿Qué es lo que necesita confesar? Esto. ¿Alcanzan ustedes a ver esta palabra? Curios. Curios era la traducción de la palabra Jehová de los hebreos. De tal forma que cuando alguien decía curios a Jesús, entonces estaba diciendo Jesús es Jehová, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Nadie que tú le pagues 100 pesos va a poder decir eso con todo su corazón. Nadie va a poder decir, de verdad creo que Jesús es el Señor. Pero una persona que reconoce a Jesús como su Señor está siendo controlada, está siendo guiada, está siendo llevada a Dios por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante decir solamente Jesús? ¿Por qué no apareció en este versículo la palabra Cristo? Eso es a lo que yo me refería. ¿Qué aparece Jesús? Jesús nuevamente, Jesús. ¿Por qué no apareció Cristo? Porque una de las enseñanzas falsas en la iglesia de Corinto era que pensaban que el cuerpo era malo y que el alma era buena. De tal forma que muchas personas allí en Corinto enseñaban que Cristo abandonó el cuerpo de Jesús antes de morir y el que murió fue Jesús y no Cristo. O sea que eran dos entidades separadas, porque Cristo inmaterial dejó al Jesús material y por lo tanto el cuerpo pues fue el que murió, pero Cristo no murió. Pablo les está diciendo acá, no se puede separar. O sea, yo no estoy diciendo que Jesús es maldito, que Jesús es diferente a Cristo. No, Cristo es Señor. Cristo, Jesús Curios es Jesús.
el Señor, porque el Espíritu Santo me lo ha revelado y me permite creer que Jesús es quien dijo ser. Jesús dijo, yo soy el Señor. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si alguien cree en Jesús como su Señor, él recibe la salvación. Esta es la prueba de fuego que debía haber en la iglesia. Esto es lo que deberían creer. Y ahorita ya se nos está acabando el tiempo. La semana que entra, primero Dios, vamos a hablar de las distintas clases de dones espirituales para que los podamos entender. Básicamente los dividimos en dos, en aquellos en los que se habla y en aquellos que no se habla, o en los de servicio, pero eso primero Dios lo haremos la semana que entra. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna confusión, alguna cosa que no haya quedado clara? Nos queda un minutito para poder resolverla. Todo bien. Entiendo eso como uno. Muy bien, déjenme apagar entonces esto.